Hola, muy buenas. Vamos a realizar otra práctica de profundización en electricidad. En este caso, a diferencia de la práctica anterior, vamos a hacer un circuito en paralelo. Vamos a diseñar con nuestro simulador de electricidad y electrónica dcacelab.com, que podéis ver aquí. Esta es la dirección de este simulador online de electricidad y electrónica. Vamos a simular o vamos a diseñar un circuito formado por una fuente de tensión y por dos resistencias en paralelo, además con un elemento de maniobra que nos permitirá abrir y cerrar el paso de corriente. Y también lo que vamos a hacer, y lo importante de la práctica, no sería el diseño con el simulador, sino realizar un código en JavaScript en el que calcularemos la intensidad total que circula, digamos, saliendo de la pila, que suministra la pila al circuito, y luego las intensidades que circulan por cada una de las ramas, ya que al ser un sistema en paralelo, lo normal es que pueden tener resistencias iguales en ambas ramas o diferentes. Si son resistencias diferentes, circulará una intensidad diferente por cada una de esas ramas, de manera que la intensidad total será la suma de las intensidades que circulan por cada rama. Doy por hecho que ya sabéis utilizar este simulador, porque en la práctica anterior lo hicimos para el circuito serie. Aquí arriba, en la parte de arriba, tenéis los distintos componentes eléctricos y electrónicos. Necesitáis una batería, un elemento de maniobra, un interruptor y dos resistencias cerámicas. En este caso le hemos puesto a la batería el valor de 10 voltios de tensión, y a las resistencias, que se definen mediante un código de colores, el valor óhmico, pues le hemos puesto a esta primera de arriba, le hemos puesto 4 ohmios. Tenéis que tener en cuenta que como llevan siempre una tolerancia, nos da un umbral, un valor por encima y por debajo. Entonces en este caso ha considerado que es 4 más 0,028, un 1%, 4,028 ohmios. En la de abajo hemos puesto otro código de colores. Fijaos que arriba tiene la segunda banda amarilla y la segunda banda, y en el caso de abajo la banda de color violeta, pues aquí hemos puesto 6 ohmios. Pero también teniendo en cuenta que acepta un más menos 1%, en este caso ha restado un poquito con respecto a 6 y el valor final es de 5,988. Si nosotros abrimos el paso de la corriente, cerramos el interruptor y dejamos que pase la corriente, fijaos, aparece una corriente total que suministra la fuente de tensión que es de 4,15 amperios. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan al nudo y se divide por dos caminos, por dos ramas diferentes, la intensidad de corriente se repartirá. En este caso se van o se dirigen 2,48 amperios por la resistencia de arriba, que es más pequeñita, y 1,67 amperios por la resistencia de abajo, que es más grande. Esta tiene en torno a 4 ohmios y esta en torno a 6. De manera que la suma de ambas vuelven a juntarse aquí para salir esos 4,15. Pues esto lo que nosotros tenemos que hacer es, en JavaScript, un programa para poder calcular estos valores, el valor de intensidad total y el valor de las intensidades por cada una de las ramas. Vamos a cerrarlo y vamos a necesitar, como en la práctica anterior, nuestro editor de JavaScript Online, que es js.do. Aquí lo tenéis. También para, digamos, ver el trabajo que habéis hecho, tenéis varias opciones. Yo voy a proponer dos opciones, como en la práctica anterior. Por un lado, nos podemos descargar el programa OBS Studio, que tenemos versión para Windows, Mac OS Linux, totalmente gratuito, código libre, código abierto, para grabar lo que estamos haciendo en el escritorio y que grabéis cómo habéis hecho el programa, cómo funciona y poner varios ejemplos. O si queréis también, otra opción es crearos un documento de texto en vuestro Drive y copiar el código del programa en ese documento. Lo llamáis circuito paralelo JavaScript y lo compartís con vuestro profesor. En cualquier caso, lo importante es aprender a manejar JavaScript, a programar. Aquí estáis viendo ya la interfaz del js.do, es decir, del editor de JavaScript Online, en el que yo voy a ir un poquito más rápido que en la primera práctica. Como en la primera práctica supuestamente ya la habéis hecho, voy a obviar una serie de pasos que son, en este caso, bastante obvios. Es decir, nosotros en el circuito que tenemos aquí diseñado, un circuito en paralelo con una fuente y dos resistencias en paralelo, nosotros tenemos que pedirle al usuario que introduzca el valor de la tensión de la pila, de la batería, y el valor de resistencia de los resistores. Entonces, eso es lo que tenemos ya hecho aquí. Para ir un poquito más rápido y no alargar el vídeo en exceso, si tenéis alguna duda, podéis ir al vídeo anterior, al del circuito serie, donde explico paso por paso cómo se hace. En esencia, ya sabéis que tenemos que poner el programa entre las dos etiquetas script de inicio y script de salida. La diferencia es esta barrita, ¿vale? Para distinguir la de entrada de la de salida se pone esa barra inclinada. ¿Y después qué hacemos? Le decimos al usuario lo que vamos a hacer.
document.write, abrimos paréntesis, dobles comillas y escribimos el texto que queremos que aparezca en pantalla. Vamos a calcular las intensidades de un circuito formado por una fuente de tensión y dos resistencias en paralelo. Como no sabemos inicialmente los valores de la tensión y de las resistencias, vamos a solicitar al usuario que entra a la página web que introduzca el valor de la tensión y de las dos resistencias. Para eso definimos una variable v. Con el comando prompt aparecerá una ventana emergente o pop-up donde nos pide introduzca la tensión de la fuente en voltios. Document.write, dobles comillas, mayor, menor, br, mayor, dobles comillas, esto es el salto de línea, para que no aparezcan los textos unos a continuación de otros en el mismo renglón, sino que aparezcan en renglones independientes. Luego vamos a invocar también la variable v para saber el valor de tensión que hemos introducido. Luego otro salto de línea y hacemos exactamente lo mismo con la resistencia 1 y la resistencia 2. Esto ya lo sabemos de la práctica anterior del circuito de serie y ahora lo que vamos a hacer es calcular primero, como tenemos un circuito en paralelo, la resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo y luego la intensidad total y la intensidad por cada una de las líneas. En este caso además, como os decía, vamos a tener que limitar el número de decimales porque nos van a salir resultados con decimales, pero solo vamos a trabajar con 2 decimales y eso también habrá que indicárselo a JavaScript. Vamos a ver, vamos a ejecutar este programa y vamos a ver si funciona. Imaginemos que ponemos 10. Nosotros hemos anotado que el valor de la primera resistencia es en torno a 4, un poquito más de 4, 4.028, valor R1 en ohmios, y el valor de R2 en ohmios sería 5.988. Le damos intro y aquí lo tenemos. Vamos a calcular las intensidades de un circuito formado por una fuente de tensión y dos resistencias en paralelo. La tensión de la fuente es 10 voltios, el valor de R1 4.028 y el valor de R2 5.988. Vamos a comprobarlo aquí un momento de este valor. Si seleccionamos aquí la resistencia, nos da que lo podamos poner aquí hacia arriba, 5.988. Perfecto, 988. Es justamente lo que hemos puesto, 5.988. Venga, pues ya tenemos la primera parte del programa, que ya digo que es repetir lo de la práctica anterior del circuito serie. Vamos ahora a calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a definir una variable que se llame REQ, resistencia equivalente. Le decimos igual. Y ahora tenemos que tener en cuenta los conocimientos de electricidad. Cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo con dos resistencias, la resistencia equivalente es el producto de las dos resistencias, R1 por R2, dividido por la suma de ambas, R1 más R2. Pero esta fórmula solo se puede aplicar cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Si tenemos más, hay que utilizar la fórmula general, la de la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las distintas resistencias. Bueno, pues sabiendo eso, nos venimos otra vez para aquí y le vamos a decir, vamos a sumar, vamos a multiplicar, abrimos un paréntesis, la primera resistencia es R1, el operador multiplicación es el asterisco y luego viene R2, el valor de R2. Cerramos paréntesis. Ahora, como vamos a dividir por la suma, ponemos el operador de división y cuidado ahora porque tenemos que definir la suma como vimos en la práctica anterior. Cuidado cuando tenemos que sumar números en JavaScript, porque hay que utilizar la función parse, int o parse float según sumemos decimales o enteros. Abrimos un paréntesis, escribimos parse float, cuidado con la F en mayúscula, abrimos otro paréntesis, ponemos otra vez R1 y cerramos. Le decimos más parse float, con la F mayúscula, abrimos paréntesis, R2, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis porque estamos, digamos, dividiendo por la suma de las dos resistencias y al final punto y coma. Bueno, esto también nos va a dar un resultado con muchos decimales. Si nosotros ponemos aquí document.write, abrimos paréntesis, dobles comillas e invocamos la resistencia equivalente, vamos a poner la resistencia equivalente es de, y ahora abrimos comillas, ponemos un más e invocamos la variable REQ.
volvemos a poner un más, dobles comillas, y como se mide en ohmios, pues ohmios. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y punto y coma. Vamos a ver si nos da la resistencia equivalente correctamente. Venga, vamos a poner run code. Ponemos 10, ponemos en el primer caso, por ejemplo, un 4, en el segundo caso un 6, y nos dice que la resistencia equivalente es 2,4. Si nosotros multiplicamos 4 por 6, 24, entre 6 más 4, 10, pues 24 entre 10, 2,4. Perfecto, nos lo está haciendo bien. ¿Qué sucede si nosotros ponemos también en las resistencias valores decimales? Vamos a hacerlo con el caso que tenemos realmente en nuestro circuito, porque recordar que aquí hemos puesto con el valor de la tolerancia 4,028 y en la resistencia de abajo, a veces se queda la conexión un poquillo. Bueno, ahora mismo no me está dejando el simulador. Tenemos ahí, aquí. Venga, lo que tenemos 5,988. Vamos a ver con esos datos a ver qué nos sale. Venga, ejecutamos el código. La tensión de la pila es 10. Pero ahora en la resistencia 1 voy a poner 4,028. Y en la resistencia 2, 5,988. Los valores que tengo en el simulador. Y entonces fijaos. Ahora ya el cálculo no es tan claro porque al tener números decimales, la resistencia equivalente calculada, fijaos esa cantidad de números decimales que aparece. Yo no quiero que salgan tantos decimales, entonces vamos a limitar a 2 decimales el resultado de la resistencia equivalente. Me estoy dando cuenta que aquí no me aparece un punto después del ohmio y a mí me gusta acabar las frases con un punto. Le ponemos un punto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos aquí el cursor, le decimos 1 y 2 y vamos a definir la variable resistencia equivalente pero aproximada. Así que escribimos var, ponemos otra vez REQ, pero se tiene que llamar de otra manera porque es la variable resistencia equivalente pero aproximada, así que le añado aprox. Y la definimos de la siguiente manera, igual a la variable que yo quiero aproximar, REQ, punto, escribimos to fixed en mayúscula y entre paréntesis las posiciones decimales que yo quiero obtener y terminamos con punto y coma. Si nosotros hacemos esto y ejecutamos el programa, no vamos a ver un cambio. ¿Por qué? Porque en document write estoy invocando a la resistencia equivalente con todos los decimales. La nueva resistencia equivalente aproximada se llama rec approx. Así que ponemos aquí rec approx. Y vamos a ver qué tal nos sale. Ejecutamos el código. 10 voltios para la fuente. Para la primera resistencia, 4,028. Para la segunda resistencia, 5,988. Intro y ahora sí, fijaos, nos ha redondeado el valor de resistencia equivalente a 2,41. Antes teníamos muchos más decimales, pero con esta función, toFixed y entre paréntesis el número de posiciones decimales, pues queda perfecto, con 2 posiciones decimales, que sería para mí suficiente. Pues ya tenemos la resistencia equivalente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a hacer el cálculo de la intensidad total. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a copiar desde aquí 1, 2, 3 y 4. Lo seleccionamos, control C o botón derecho copiar, 1, 2, control V y lo ponemos abajo. Hemos copiado el salto de línea y la variable calculada de REC, la variable calculada con aproximación a 2 decimales y luego la invocación del resultado. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora en lugar de definir la variable REC, voy a definir la variable intensidad de corriente y todo esto lo voy a borrar. ¿Cómo se calcula la intensidad de corriente? Pues en este circuito, según la ley de Ohm, la intensidad de corriente será la tensión que suministra la fuente dividido por la resistencia equivalente del circuito que acabamos de calcular antes. Pues nada, nos venimos aquí arriba y ponemos intensidad igual al valor de tensión, operador división y debajo resistencia equivalente, REC. Venga, una vez que hemos hecho ese cálculo, ya tendríamos, punto y coma para terminar la variable. Para terminar, siempre es recomendable en JavaScript poner un punto y coma al final de cada línea de instrucciones. Abajo vamos a definir exactamente igual que antes la variable intensidad pero aproximada, por si nos salen muchos decimales. Y ponemos en lugar de la variable rec, la variable i. Punto toFixed 2. Y ahora en document write, en lugar de la resistencia equivalente, la intensidad
total, que es la que suministra la fuente de tensión a todo el circuito, es de, ya no voy a invocar la resistencia equivalente aproximada, sino la intensidad aproximada. Y en lugar de salir en ohmios, obviamente la intensidad se mide en amperios. Venga, pues vamos a ver cómo sale. Run code, lo mismo que antes, 10 voltios. Primera resistencia, 4.028, las que nosotros queramos, pero estamos utilizando el ejemplo que tenemos en el simulador. Segunda resistencia, 5.988. Le damos intro y atención, la resistencia equivalente es de 2,41, la intensidad total es de 4,15. Vamos a ver. Si nosotros simulamos, fijaos que la intensidad total que sale de la pila es 4,15 amperios. El cálculo ha sido correcto. ¿Y qué nos faltaría? Pues calcular las intensidades en cada una de esas ramas, por R1 y por R2. Paramos el 4,15, perfecto. Ya lo tenemos aquí, 4,15 amperios. Pues igual que antes, chicos. Ya una vez que cogemos la dinámica, la programación es muy sencilla porque son tareas muy repetitivas. Hay que saber cambiar las variables y los textos adecuadamente. Seleccionamos desde Document Write hasta aquí. Le decimos Control C, nos ponemos aquí 1, 2, Control V. Y ahora empezamos a cambiar, porque ahora lo que yo quiero cambiar o definir es la intensidad que circula por la resistencia 1, por la primera rama. La voy a llamar IR1. ¿Y entonces se define como V partido R equivalente? No. Se define como la tensión de la pila, de la fuente, como por cada rama va a ser la misma, dividido por la resistencia 1. R1 es la variable que ha definido el usuario al introducir los datos del circuito, R1. Y R1 será la tensión de la fuente dividido por R1. Abajo aproximamos. Lo podría haber puesto más sencillo. IR1 aprox. Y entonces invoco en lugar de a la intensidad total, a la intensidad R1 que tengo aquí arriba. La calculo y vuelvo a aproximarla con 2 decimales. Y luego tendré que decir la intensidad por R1, o que atraviesa la resistencia 1, es de IR1 aprox. IR1, porque la variable que yo quiero invocar es esta de aquí. Y además en amperios. Venga, vamos a comprobarlo. Ejecutamos el código. La primera tensión, 10 voltios. La primera resistencia, hemos dicho, 4.028. La segunda resistencia, 5.988. Le damos, y atención, ya tenemos la intensidad total que no ha cambiado, es la misma obviamente, y la intensidad por R1 es de 2,48 amperios. Vamos a comprobarlo. Le damos a simular, 2,48 amperios. Exactamente lo mismo que sale en el simulador. Este simulador, que tiene una interfaz gráfica, por detrás tendrá también un lenguaje de programación donde están realizando los mismos cálculos que nosotros, que es utilizar la ley de Ohm, pero utilizando el lenguaje de programación correspondiente. Nosotros lo estamos haciendo a través de JavaScript. Hemos comprobado que sale 2,48. Paramos, volvemos y aquí tenemos ese 2,48. Pues ¿qué nos queda? La intensidad por la resistencia R2. Exactamente igual, pero cambiando los datos convenientemente. Me cojo desde el salto de línea, 1, 2, 3 y 4, estas 4 instrucciones, Control C, 1, 2, Control V. ¿Y ahora qué tengo que cambiar? Salto de línea está bien. ¿Variable IR1? No, variable IR2. La variable tiene que cambiar, es un contenedor de memoria que almacenará un dato diferente. La tensión de la pila va a ser la misma, porque este es un sistema en paralelo puro, pero ahora la resistencia será la resistencia de la rama 2, R2. Y ahora a la aproximación será IR2 aprox, aproxímame IR2 a 2 decimales, to fixed, entre paréntesis 2. Y document write, la intensidad por R2 es de IR2 aprox, amperios. Pues ya estaría todo el programa, chicos. Esto es todo el programa. Si le damos a ejecutar, venga, la tensión de la pila, 10 voltios. Primera resistencia, 4.028 ohmios. Estamos introduciendo en el sistema internacional. Segunda resistencia, 5.988. Le damos a intro y ya lo tenemos todo lo que pretendíamos. La intensidad total y la intensidad por R1 y por R2. 1,67 amperios. Nos vamos al simulador, abrimos 1,67. Fijaos, 4,15 la intensidad total. Cuando llega a este nudo,
Como las ramas tienen distinta resistencia, se va un poquito más de corriente por arriba porque la resistencia es más pequeñita, en torno a 4. Sin embargo, por abajo se va menos intensidad de corriente porque hay más dificultad al paso de la corriente, 1,67. 4,15, 2,48, 1,67. Ese 1,67 es justamente este que hemos obtenido aquí. Acabamos de realizar mediante JavaScript un programa en el que el usuario introduce el valor de tensión y de dos resistencias que están en paralelo para calcular la intensidad total y la intensidad por cada una de las ramas. Hasta aquí estaría el programa, lo que yo os quería pedir, pero os animo también, si queréis, a calcular, utilizando también código en JavaScript, por ejemplo, la potencia suministrada por la fuente y la potencia consumida por cada una de las resistencias, que son elementos pasivos. La fuente entrega potencia y se consumen los elementos pasivos. La suma de la potencia que consume R1 y R2 debe ser la potencia entregada por la fuente. Una vez que tengáis esto, se puede copiar, lo podéis seleccionar y, como decíamos, pegarlo en un documento de texto para compartirlo con vuestro profesor, o si queréis, más divertido, más entretenido, incluso más creativo, porque podéis editar el vídeo, grabar sobre vuestro escritorio utilizando el OBS Studio, pues cómo se realiza el programa y cómo se ponen diferentes ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo más, por si queréis. En lugar de ponerle a la fuente 10, vamos a ponerle 15. La resistencia la dejamos exactamente igual. Nos van a cambiar los parámetros del circuito porque las intensidades ya no van a ser las mismas. Pero con la misma resistencia, si hemos cambiado la fuente, nos saldrán distintas intensidades. Vamos a ver. Si yo aquí le digo ejecutar código y pongo 15, manteniendo las mismas intensidades, que son, las mismas resistencias, 4.028 y 5.988, ahora fijaros, me sale 6.23 la intensidad total, 3.72 y 2.51. 6.23, 3.72 y 2.51. Exactamente el mismo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestro código en JavaScript está perfecto, respeta la ley de Ohm, digamos el dimensionamiento y la física del circuito eléctrico y por lo tanto es correcto. Pues esta es la práctica de hoy. Hemos aprendido hoy además con respecto al día anterior cómo aproximar los números decimales pues a 2 posiciones, a 3 posiciones, hasta la décima, centésima. Si vais cambiando este numerito podéis aproximar hasta lo que vosotros queráis, para que no nos salgan tantos decimales en una operación, en un cálculo matemático. Así que nada, hasta la próxima aventura y adiós.